The army that Germany has built up in 4 years swings in honor past Hungary's strongman Admiral Horthy. The young men of the new German Reich welded into a mighty war machine. But the surprise of the parade is the first public appearance of the new 10-inch field gun with a barrel 40 feet long, an estimated range of 50 miles, said to be the largest mobile cannon in the world. Cameramen were forbidden to photograph it on pain of being charged with treason. No cameraman did photograph it. Cameramen prefer to keep their heads. Muy buenos días, este es Juan Carlos Navarrete en un episodio más de nuestro podcast Crónicas al Sur del Río Grande. Y esta vez pues vamos a hablar de un tema muy interesante y muy triste a la vez, ¿no? Que es la recepción de criminales de guerra nazis en Latinoamérica, ¿no? Es decir, digamos, cuando los aliados avanzaban sobre Berlín en la primavera de 1945, ya casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich se desmoronaba, Hitler ya se había suicidado, miles de hombres con sangre en las manos comenzaron a calcular su próxima movida, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo escapar? ¿A quién recurrir para escapar? Pues para muchos de ellos, la respuesta estaba al otro lado del Atlántico, ¿no? Un continente inmenso con gobiernos simpatizantes, recordemos los gobiernos de Bolivia en ese momento, del Paraguay, de la Argentina misma. Había comunidades alemanas establecidas en el sur del Brasil, en la Argentina misma, en el Paraguay, y una geografía que hacía fácil desaparecer, ¿no? Recordemos pues los Andes peruanos, bolivianos, los Andes argentinos. Se estima que entre 24.000 y 30.000 nazis huyeron a América tras el colapso de Alemania, aunque pues algunos archivos desclasificados sugieren que solo en Argentina se establecieron entre 5.000 y 10.000 individuos, incluyendo al menos un centenar de criminales de guerra documentados. Esta entonces es la historia de cómo lo lograron, ¿no? Quiénes los ayudaron, qué países los acogieron y qué pasó cuando el mundo intentó hacer justicia. Comencemos. El nazismo no llegó a América Latina en 1945, como mucha gente cree. Llegó muchísimo antes. En 1931, el partido nazi creó la Auslandsorganisation der NSDAP, una rama exterior del partido que tenía como misión organizar a los alemanes que vivían fuera del Reich y, en segundo lugar, pues crear redes de simpatizantes locales, ¿no? Tenían aparentemente una visión a bastante largo plazo, ¿no? Su éxito en América Latina fue considerable, ¿no? El primer grupo, por ejemplo, el primer grupo nazi oficial fuera de Alemania no nació en Europa, sino en el corazón de Sudamérica. El primer capítulo del NSDAP registrado fuera de Alemania se fundó en Paraguay en 1929, 4 años antes de que Hitler llegara al poder. Imagínense esa penetración, ¿no? Desde 1929, ¿no? En agosto de 1931, el Comité Nacional de Paraguay fue formalmente reconocido por el partido, seguido del Grupo Local de Buenos Aires y el Grupo Local de Río de Janeiro. Para finales de la década de 1930, existían capítulos organizados del NSDAP en la Argentina, Brasil, Chile, México y Colombia, entre otros países. En el Brasil, específicamente en el estado de Río Grande do Sul, donde residía una importante colonia de inmigrantes alemanes desde el siglo XIX, el partido nazi tuvo una presencia activa durante el primer gobierno de Getúlio Vargas, que fue desde 1931 a 1942.
Las comunidades germanófonas del sur del Brasil, donde el alemán se utilizaba y se utiliza muchas veces como segundo idioma en numerosas ciudades, fueron terreno fértil para la propaganda del Tercer Reich. En la Argentina, la comunidad alemana residente allí quedó profundamente dividida tras el ascenso de Hitler. Los simpatizantes del nazismo, pues agrupados en el Landesgruppe Argentinien y la Unión Alemana de Gremios, organizaciones financiadas por el partido nazi, celebraron grandes eventos en apoyo del régimen. Inclusive hay una foto muy famosa en el Luna Park, ¿no? Ese capítulo fue el capítulo más dramático que ocurrió el 10 de abril de 1938 en el Luna Park de Buenos Aires, que es un enorme coliseo que se encuentra en el centro de la ciudad de Buenos Aires, cuando pues miles de personas se congregaron para celebrar el Anschluss, que era la anexión de Austria por Alemania. En México, el régimen de Hitler creó una filial local, el NSDAP Landesgruppe México, que reunía a ciudadanos alemanes residentes en el país. En Bolivia, el nacionalsocialismo fue una realidad palpable entre 1933 y 1945, con residentes alemanes, instructores militares, comerciantes y profesores que actuaban como agentes ideológicos y con simpatizantes bolivianos en partidos políticos como la Falange Socialista Boliviana y el incipiente Movimiento Nacionalista Revolucionario. En el Uruguay, por ejemplo, una investigación parlamentaria de la época documentó redes de espionaje, actividades extorsivas y persecuciones a opositores del régimen nazi por parte de ciudadanos alemanes residentes en el país. El plan nazi llegó al punto de contemplar un posible desembarco militar en el Uruguay, vista como puerta de entrada estratégica para el resto del continente. El espionaje nazi en América del Sur, digamos, costó millones de dólares y estableció redes de decenas de agentes secretos e informantes, importando transmisores de radio que fueron instalados clandestinamente en toda la región. En Bolivia, las ambiciones nazis llegaron tan lejos que un complot para derrocar al gobierno de Enrique Peñaranda, con apoyo de oficiales militares pro-nazis, fue descubierto gracias a una carta interceptada en 1941, firmada por el mayor Elías Belmonte, agregado militar boliviano en Berlín, dirigida al representante alemán en La Paz. El plan incluía un golpe de Estado respaldado por colonos nazis que penetrarían desde Argentina y el Brasil. Ahora hablaremos acerca de la arquitectura de la fuga, porque pues se necesitaba cierta arquitectura, cierta estructura, ciertos contactos, ciertos canales diplomáticos para poder venir con pasaportes falsificados, con visas o falsas o verdaderas, ¿no? Entonces había una cierta arquitectura de la fuga y hay un nombrecito que es muy que se llama el rat line, que en inglés vendría a ser como la línea de las ratas, pero que no tiene en realidad un origen, digamos, tan escabroso como se podría, digamos, imaginar uno, pensar uno. Históricamente, en la terminología náutica, una ratline era una cuerda auxiliar en los aparejos de los veleros, utilizada como última vía de escape para los marineros, ¿no? Es decir, para los nazis en fuga, el nombre resultó dolorosamente apropiado, ¿no? Porque era literalmente su última vía de escape. Se trató más bien de una, digamos, cooperación espontánea de diferentes instituciones que se fue estableciendo gradualmente, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente. La investigación del periodista argentino Uki Goñi, que plasmada en su libro La auténtica Odessa, describe la estructura como una serie de anillos concéntricos, ¿no? De organizaciones no nazis que, siendo simpatizantes del régimen de Hitler, pues fueron, digamos, los principales responsables de organizar, de financiar, de ejecutar las rutas de escape, ¿no? Ahora, estos, digamos, anillos consistían estos anillos consistían en 4 grupos, digamos, primarios, ¿no? Que eran la Iglesia Católica y el Vaticano, las agencias de inteligencia aliadas, principalmente estadounidenses, las autoridades suizas y organizaciones secretas argentinas respaldadas por Juan Perón.
Se calcula que el 90% de los nazis que huyeron de Europa continental lo hicieron a través de Italia. Esta ruta, digamos, se iniciaba cuando la persona, pues, digamos, salía de ciudades del sur de Alemania o Austria, cruzaba los Alpes hacia el Tirol del sur, actualmente parte de Italia, pasaba por las ciudades de Merano o Bolzano, bajaba hacia Roma y finalmente llegaba al puerto de Génova para abordar barcos con destino a la América del Sur. Ahora, ningún actor en la historia de las Ratlines resulta más controvertido que la Iglesia Católica. Y dentro de ella la figura del obispo Alois Udall es central y ominosa, ¿no? Udall era un austriaco que servía como rector del Pontificio Instituto Teutónico di Santa María de la Nima, en Roma, un seminario para sacerdotes austriacos y alemanes que se había granjeado una reputación dudosa, incluso antes del final de la guerra, con su libro en el año 1937, es decir, mucho antes de que comenzara la guerra. Ese libro se llamaba Los fundamentos del nacionalsocialismo, en el que elogiaba a Hitler y algunas de sus políticas, ¿no? Tras el final del conflicto, Udall obtuvo del Vaticano el permiso para visitar a los internados de habla alemana en los campos de detención de Italia, un acceso que utilizó sistemáticamente para ayudar a criminales de guerra a escapar. Udall proporcionó documentos de viaje falsos y refugio en su iglesia y en el monasterio cercano de Vigna Pia a algunos de los peores criminales de la historia. Franz Stangl, comandante del campo de exterminio de Treblinka, por ejemplo, estuvo allí. Gustav Wagner, comandante de Sobibor, que era un campo de concentración. Alois Brunner, responsable del campo de internamiento de Drancy en Francia, y el propio Adolf Eichmann. Udall nunca ocultó su papel y en sus memorias se mostró abiertamente orgulloso de haber ayudado a estos hombres a escapar. Solo dimitió de su cargo en 1952 bajo presión de los obispos alemanes y austriacos y de la Santa Sede. Ahora, la pregunta del millón es, ¿sabía el Papa Pío XII, el Papa que en ese momento encabezaba la Iglesia, ¿sabía él lo que sucedía? Los archivos recientemente abiertos del Vaticano nos indican pues, que Udall era, digamos, mantenido a distancia por el Papa y su secretario de Estado por pues, desconfianza, aunque la misma documentación revela que Pío XII utilizó a Udall en algunas ocasiones, ¿no? La Iglesia Católica reconoce que Udall y algunos eclesiásticos ayudaron a nazis a escapar, pero sostiene que lo hicieron sin aprobación de las autoridades vaticanas. Lo que sí es claro es que sacerdotes croatas con conexiones en el Vaticano ayudaron activamente a compatriotas fascistas, ¿no? Incluyendo al dictador croata Ante Pavelic, cuyo régimen Ustashi fue pues, responsable del genocidio de cientos de miles de serbios, judíos y gitanos a huir a la América del Sur. Es decir, había una red también, esas conexiones ayudaron a muchos a huir a América del Sur. Ya en el periodo, digamos, de la posguerra, el Comité Internacional de la Cruz Roja emitió documentos de viaje para cientos de miles de personas pues, desplazadas que quedaron sin documentación, ¿no? Era verdaderamente una locura. Es más, el sistema jurídico de los refugiados y del asilo un poco más perfeccionado se basan en la enorme cantidad de refugiados que existían después de la Segunda Guerra Mundial, personas que se habían quedado literalmente sin país, ¿no? Partes de Alemania que habían sido tomadas por Polonia, por Checoslovaquia, y que expulsaban a los ciudadanos de origen alemán de sus áreas de influencia, ¿no? Entonces, ese enorme flujo de millones de refugiados creó toda la estructura jurídica para la figura del refugiado en la actualidad, ¿no? Ahora,
La Cruz Roja Internacional, ese Comité Internacional de la Cruz Roja, pues emitió documentos de viaje para cientos de personas, ¿no?, que habían sido desplazadas por la guerra, quedaron sin documentación, etcétera. Eran sobrevivientes de campos de concentración, prisioneros de guerra, deportados, trabajadores forzados, etcétera. Este sistema humanitario fue explotado fraudulentamente por los nazis. Adolf Eichmann, Joseph Mengele y Klaus Barbie obtuvieron todos ellos documentos del Comité Internacional de la Cruz Roja, utilizando nombres falsos e identidades inventadas, ¿no? En esa época y en la confusión, pues primero que la tecnología para encontrar la identificación de alguien era mucho más primitiva, podríamos decirlo, que comparándolo con hoy, con la actualidad. Y pues obviamente era un caos con la cantidad de personas queriendo salir de Europa, ¿no? El Comité de la Cruz Roja Internacional reconoció explícitamente que estos hombres y sus colaboradores se aprovecharon descaradamente de un servicio humanitario que beneficiaba a 500.000 de personas, en su mayoría sobrevivientes de campos de concentración. En los años recientes, digamos, los investigadores del propio Comité Internacional de la Cruz Roja pues descubrieron que al menos, digamos, 10 criminales nazis que llegaron a la Argentina obtuvieron sus documentos de viaje de manera fraudulenta, incluyendo a Erich Priebke, Ernst Müller y Gerhard Bone. Ahora, hay una palabra que ha estado en películas también, que se llama la palabra Odessa, o el acrónimo de la Organisation der Ehemaligen SS-Angehörigen, Organización de los antiguos miembros de las SS. Eso es lo que se denomina Odessa, ¿no?, para no confundirlo con esta ciudad de la ex Unión Soviética, ¿no? Ha alimentado novelas y películas durante décadas, sobre todo a partir de El expediente Odessa de Frederick Forsyth, pero la realidad fue más compleja que la ficción. Digamos, según la Enciclopedia Británica, Odessa fue fundada probablemente a principios de 1947 en Alemania y, digamos, fue estableciendo una amplia red para ayudar a exmiembros de las SS y la Gestapo a evadir el arresto, a obtener asistencia legal y, si era necesario, pues escapar del país. Digamos, una non-profit para nazis, una organización sin fines de lucro para nazis, para apoyar a los nazis. Las principales rutas de fuga pues conducían a España, ¿no?, con Franco como aliado ideológico, a países árabes del Medio Oriente y a la América del Sur, especialmente a la Argentina y el Paraguay. Sin embargo, investigadores como Uki Goñi y el periodista Steve Ross han concluido que la Odessa nunca fue la organización secreta monolítica que describió Forsyth. En cambio, digamos, hubo varias organizaciones, algunas públicas, otras clandestinas, que cooperaron en los esfuerzos, incluyendo también a la CIA, ¿no?, varios gobiernos latinoamericanos y redes de sacerdotes católicos en Italia. Es decir, en ese tema era todo bastante variado, ¿no? La composición, digamos, de esa organización, ¿no? La propia Odessa cesó sus operaciones hacia 1952 y fue reemplazada por la Kameradenwerk, que era el taller del camarada, del amigo, que continuó operando en el extranjero durante décadas siguientes, especialmente en Argentina, en Paraguay y en Chile. La Kameradenwerk fue fundada por Hans Ulrich Rudel, el piloto de Stukas más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Es el único soldado alemán que recibió la Cruz del Caballero con hojas de roble doradas, espadas y diamantes, quien emigró a la Argentina en 1948. Rudel era un nazi impenitente que dedicó sus años latinoamericanos a proteger a fugitivos, trabajar como traficante de armas para regímenes de derecha y actuar como asesor militar de Perón en Argentina, Pinochet en Chile y Stroessner en el Paraguay. La CIA lo tenía bajo observación. Pero, digamos, ningún país en América Latina
acogió más criminales nazis que la Argentina, ¿no? Simon Wiesenthal, el famoso cazador de nazis y sobreviviente del Holocausto, llamó a Argentina la última esperanza de los nazis. El escritor nazi Erich Priebke lo resumió sin pudor en 1991. ¿no? En aquellos tiempos, Argentina era una especie de paraíso para nosotros. Las razones eran múltiples y se, reforzaban mutuamente. Argentina ya tenía una comunidad bastante grande, una comunidad alemana bastante grande antes de la guerra, cuyos miembros podían proporcionar cobertura y contactos. ¿no? Pues la arquitectura montañosa de la Patagonia y los Andes, que recordaba a los Alpes, creando un entorno pues, familiar para los inmigrantes centroeuropeos, y sobre todo estaba Juan Domingo Perón. Según el periodista e historiador Uki Goñi, cuya obra La auténtica Odessa es la investigación más rigurosa sobre el tema, y se recomiendo comprar el libro, los escapes nazis hacia la Argentina fueron organizados con el entusiasta apoyo del Palacio Presidencial de Perón. Goñi, utilizando fuentes de archivo previamente no vistas en Escandinavia, Suiza, Italia y la Argentina, demostró la complicidad directa del Vaticano y de la Iglesia Católica Argentina. Perón admiraba los modelos autoritarios europeos y buscaba pues, específicamente alemanes útiles, ¿no? técnicos, científicos y expertos militares, ¿no? para modernizar Argentina, además de tener una afinidad ideológica con el fascismo europeo, él mismo habiendo sido formado en Europa, ¿no? Un agente argentino en Europa, Carlos Fultner, operó activamente reclutando a nazis en España para trasladarlos a la Argentina. En mayo del año 2025, un descubrimiento histórico, reforzó esta historia, ¿no? Funcionarios de la Corte Suprema de Justicia de Argentina hallaron 12 cajas de madera en el sótano del Palacio de Tribunales que habían llegado al país en 1941 a bordo del vapor japonés Nan Amaru, enviadas desde la embajada alemana en Tokio. Al abrirlas encontraron material de propaganda nazi, postales, fotografías en blanco y negro y miles de libretas de afiliación al NSDAP en el exterior, algunas firmadas por el mismísimo Adolf Hitler. El presidente de la Corte, Horacio Rosati, ordenó un inventario exhaustivo en colaboración con el Museo del Holocausto de Buenos Aires, con el objetivo de arrojar luz sobre las redes financieras internacionales del nazismo. Asimismo, en el año 2025, el presidente Javier Milei desclasificó archivos de inteligencia que revelaron que el gobierno argentino sabía desde mediados de la década de 1950 que Joseph Mengele estaba en el país, que lo tenía vigilado, pero nunca tomó acción para detenerlo. En la Argentina, estos criminales nazis más notorios eran Adolf Eichmann, que era el arquitecto de la solución final, uno de los principales responsables del exterminio de 6 millones de judíos. En 1950 obtuvo un certificado de indulgencia de la Iglesia Católica, que le permitió navegar de Italia a la Argentina bajo la identidad falsa de Ricardo Clement. Trabajó durante años en la fábrica de Mercedes-Benz en Buenos Aires. El 11 de mayo de 1960, un comando del Mossad lo capturó en el suburbio de San Fernando. Lo sacó clandestinamente del país en un avión de El Al, sedado y disfrazado de piloto, y lo llevó a Israel, donde fue juzgado, condenado a muerte y ejecutado en 1962. Otro, notorio criminal nazi era Joseph Mengele, ¿no? El ángel de la muerte de Auschwitz, responsable de experimentos médicos monstruosos y de la selección de cientos de miles de víctimas para las cámaras de gas, ¿no? Entró a Argentina en 1949 con un pasaporte falso bajo el nombre de Helmut Gregor. Se sintió tan cómodo que en 1956 comenzó a utilizar su nombre real y el gobierno sabía que estaba allí. Huyó a Paraguay en 1959 cuando aumentó la presión internacional y luego a Brasil. Erich Priebke también, capitán de las SS, responsable de la masacre de las fosas ardeatinas en Roma
en 1944, donde 335 civiles italianos fueron fusilados. Vivió 40 años en la ciudad patagónica de Bariloche sin ser molestado, llegando a ser presidente de la Asociación Germano-Argentina y director del Instituto Alemán local. Fue descubierto en 1994, casi de casualidad, cuando un periodista de ABC News lo identificó y le realizó una entrevista en la que Priebke no solo no se arrepintió de sus crímenes, sino que los reivindicó, alegando que solo cumplía órdenes. Fue extraditado a Italia en 1995 y condenado a reclusión perpetua. Ante Pavelić, el dictador croata, cuyo régimen de la Ustashi fue responsable del genocidio de cientos de miles de personas en Yugoslavia, vivió en Argentina con protección estatal hasta que fue localizado y se marchó a España. Pero no solamente era Argentina. Por ejemplo, también está Paraguay, ¿no? Paraguay ocupa un lugar especial, frecuentemente ignorado en la historia del nazismo latinoamericano. Como se mencionó, fue el hogar del primer capítulo del NSDAP fuera de Alemania, ¿no? Que fue fundado en 1929 en Paraguay. Bajo la dictadura de Alfredo Stroessner, que fue el dictador que estuvo desde el año 1954 al año 1989, Paraguay se convirtió en uno de los refugios más seguros para criminales de guerra nazis y fascistas de toda Europa. Stroessner era hijo de un inmigrante bávaro y tenía una fascinación confesa por todo lo que proviniera del Tercer Reich. La relación entre el dictador y los nazis refugiados era cálida y personal, amicable. Se decía que cuando Hans Ulrich Rudel llegaba al Palacio de López, que era el palacio presidencial en Asunción del Paraguay, cualquier otra audiencia quedaba cancelada y el nazi entraba al despacho de Stroessner de inmediato. Rudel, que fundó el Kameradenwerk en Argentina, utilizó precisamente su amistad con Stroessner para ayudar a Joseph Mengele a refugiarse en el Paraguay. El gobierno de Stroessner le expidió a Mengele una cédula de identidad paraguaya con su nombre real el 24 de octubre de 1959, incluyendo falsamente que llevaba más de 5 años residiendo en el país y lo naturalizó un mes después. La dictadura de Stroessner también abrió las puertas a ultraderechistas franceses, croatas y españoles. Eduard Oshman, el carnicero de Riga, acusado de matar a 30.000 judíos en el gueto de Letonia, llegó a Paraguay en julio de 1977, huyendo de la Argentina, donde había sido reconocido gracias al libro El expediente Odessa de Forsyth. Murió abandonado en Asunción ese mismo año, sin recibir la protección que esperaba de la red nazi local. Brasil es descrito también por algunos investigadores como la puerta de entrada de los nazis a América del Sur, ¿no? Por su ubicación estratégica, por supuesto, ¿no? El sur del país, especialmente el estado de Río Grande do Sul, tenía colonias alemanas establecidas desde el siglo XIX, donde el idioma alemán era de uso cotidiano, ¿no? Esta infraestructura, digamos, cultural, social, de costumbres, facilitó la integración de los fugitivos, ¿no? Que se encontraban como en casa, prácticamente. Joseph Mengele pasó sus últimos años en el Brasil, por ejemplo, país donde murió con total impunidad. Tras huir de Argentina y luego de Paraguay, se instaló en Sao Paulo, protegido por una red de alemanes que le proporcionaban alojamiento, dinero y documentos. Esta red era precisamente la Kameradenwerk, descrita como una, digamos, red de alemanes diseminados por Latinoamérica que dio cobijo y protección a los nazis exiliados. Franz Stangl, comandante del campo de exterminio de Treblinka, también terminó en Brasil, trabajando como mecánico en una planta de Volkswagen cerca de Sao Paulo, hasta que fue localizado e identificado gracias a pistas proporcionadas por Simon Wiesenthal. El 7 de febrero de 1979, Joseph Mengele murió ahogado en una playa de Bertioga, Sao Paulo, víctima de un derrame cerebral mientras nadaba. Fue enterrado en la ciudad de Embu, bajo la identidad falsa de Wolfgang Gerhard. Su verdadera identidad no fue confirmada hasta 6 años después, en 1985, mediante análisis forenses. Así llegamos también a Chile. Chile acogió a criminales nazis
y a los que el gobierno nunca quiso extraditar. Y fue también el escenario de una de las historias, digamos, más perturbadoras de toda la posguerra, la conocida Colonia Dignidad. Walter Rauff fue uno de los peores criminales nazis que jamás pisó suelo chileno. Como inventor de las cámaras de gas móviles, camiones adaptados para que los gases de escape fueran dirigidos al interior del compartimiento de carga, donde los prisioneros eran asfixiados, se le atribuye la muerte de más de 200.000 personas, llegó a Chile en 1958, instalándose en la austral Punta Arenas, donde era propietario de una fábrica de conservas de pescado. Los gobiernos de Israel, Francia y Alemania pidieron su extradición en múltiples ocasiones, pero los tribunales chilenos dictaminaron sistemáticamente que los delitos habían prescrito según las leyes locales. Según el historiador Philippe Sanz, Rauff habría asesorado a la DINA, la policía secreta de Pinochet, tras el golpe de 1973. Murió en Santiago en 1984 en su casa de un cáncer de pulmón. La Colonia Dignidad fue fundada en el año 1961 por Paul Schaeffer, un ex soldado alemán que había huido de Europa acusado de abuso infantil. Se estableció en una zona remota de la región del Maule, a unos 350 kilómetros al sur de Santiago de Chile. En su apogeo, albergó a unas 300 personas, en su mayoría inmigrantes alemanes y chilenos. La colonia era esencialmente una secta con características de campo de concentración, ¿no? Miembros separados de sus familias, jornadas de trabajo de 12 horas, prohibición de televisores y calendarios, cercas con alambre, torres de vigilancia con reflectores. Schaeffer abusó sexualmente de decenas de niños. Pero la Colonia Dignidad fue también un centro de tortura y exterminio al servicio de la dictadura de Pinochet. La DINA, la policía secreta del régimen, utilizó sus instalaciones, incluyendo túneles subterráneos, para interrogar, torturar y asesinar a opositores políticos. Según informes de organizaciones de derechos humanos, más de 300 prisioneros fueron llevados a la colonia durante la dictadura y al menos 100 fueron asesinados allí mismo. Alemania estableció en el 2019 un fondo de 3,5 millones de euros para compensar a las víctimas. La colonia fue rebautizada como Villa Baviera y hoy funciona como una atracción turística. Klaus Barbie es el caso boliviano por excelencia. Jefe de la Gestapo en la ciudad francesa de Lyon durante la ocupación nazi, fue responsable de la tortura de 14.300 personas, del asesinato de más de 4.000 y del envío a campos de concentración de 7.500 individuos, entre los que se contaban 44 niños judíos encontrados en un centro de acogida. Torturó y mató personalmente a Jean Moulin, el jefe de mayor rango de la resistencia francesa. Cuando las tropas aliadas avanzaron sobre Lyon en 1944, Barbie destruyó todos los registros de la Gestapo y escapó a Alemania. Lo que ocurrió después revela la hipocresía de la Guerra Fría. Entre 1947 y 1951, el Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército estadounidense contrató a Barbie como espía, le proporcionó una identidad falsa y organizó personalmente su traslado a Bolivia para protegerlo de la justicia francesa. Barbie llegó a Bolivia bajo el nombre de Klaus Altmann, donde fundó un aserradero y colaboró activamente con las dictaduras militares que oprimieron al país, torturando disidentes y traficando armas a cambio de protección. Su historia terminó cuando el matrimonio de cazadores nazis Vietti y Serge Kreisfeld dedicaron 16 años a seguirle la pista. En 1983, el gobierno democrático de Hernán Siles Suazo finalmente lo expulsó de Bolivia. Fue a Francia, donde fue juzgado y condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. Murió en prisión en 1991. Pero Barbie no fue la única conexión de Bolivia con el nazismo. Archivos desclasificados alemanes revelaron que la inteligencia de Alemania Occidental, el Bundesnachrichtendienst BND, reclutó a Barbie en 1960 como informante sobre la política boliviana, años después de que la misma agencia
sabía perfectamente que era un criminal de guerra. En el Uruguay, la infiltración nazi no adoptó principalmente la forma de criminales fugitivos, sino de una red de espionaje activa antes y durante la guerra. Actividades de espionaje, extorsión y persecución a opositores del régimen nazi fueron investigadas y llevadas ante la justicia uruguaya. Existían incluso aldeas en el interior del Uruguay con comunidades alemanas organizadas en torno a los principios del partido nazi, documentadas por el Diario Oficial del Uruguay en 1940. El plan nazi para Uruguay era inquietante. En los sueños del Lebensraum, Uruguay sería colonizada por la raza nórdica, mientras que la población local sería relegada a un campesinado de segunda categoría. El submarino de bolsillo alemán Graf Spee fue hundido en las costas uruguayas de Punta del Este en 1939, en uno de los primeros grandes enfrentamientos navales del conflicto. Pero para que todo esto se dé, para que todo este movimiento de personas se dé, faltaba un apoyo financiero, redes financieras. La huida masiva de los nazis a América no fue gratis, ¿no? Requirió una red financiera sofisticada que movilizó fortunas robadas. Así como se robaban las obras de arte de familias judías, pues, y sus fondos y sus propiedades, pues también, el robo de las fortunas de esas familias sirvió para también financiar la fuga, ¿no? Los bienes de las víctimas del Holocausto y los activos del Reich fueron canalizados a través de bancos suizos, cuya neutralidad y leyes de secreto bancario los convirtieron en el principal intermediario para el lavado de oro nazi. Suiza sirvió como el principal centro de lavado para el oro nazi, permitiendo que el Reich obtuviera divisas para comprar materias primas durante la guerra. Una investigación del Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos me encontró 890 cuentas con posibles vínculos nazis en Credit Suisse, incluyendo cuentas del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, de una empresa de fabricación de armas y de las propias SS. En 1998, los principales bancos suizos acordaron pagar $1.250 millones para resolver demandas relacionadas con cuentas de víctimas del Holocausto, aunque activistas judíos sostenían que la cifra real del dinero no restituido oscilaba entre los $5.000 y $10.000 millones. Pero no toda la historia es una historia de impunidad, ¿no? Una de las contranarrativas más importantes es la de quienes consagraron sus vidas pues a perseguir a los culpables, ¿no? Con pasión. Simon Wiesenthal, sobreviviente del Holocausto, que estuvo en 5 campos de concentración, si no será afortunado este hombre, abrió el Centro de Documentación Histórica Judía en Austria en 1947 y dedicó décadas a recopilar información sobre criminales nazis. Sus pistas condujeron a la localización de Adolf Eichmann, de Franz Stangl, comandante de Treblinka, y de Karl Silberbauer, el agente de la Gestapo que arrestó a Anna Frank. Una biografía reciente sugiere que Wiesenthal trabajó directamente para el Mossad israelí bajo el nombre clave de teólogo, con un salario mensual de $300 y un pasaporte israelí. El matrimonio de cazadores nazis Beate y Serge Krasfeld fue directamente responsable de la captura de Klaus Barbie en Bolivia, tras 16 años de investigación y presión judicial. En el año 2016, el alemán Jens Rommel, jefe de la Oficina Central de Investigación de los Crímenes del Nazismo en Ludwigsburg, recorría archivos en Buenos Aires, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia y Brasil en busca de sospechosos que en ese entonces superaban ya los 90 años de edad. Pero ese pasado nazi de América Latina no se quedó en el pasado solamente. Las técnicas de represión del Tercer Reich encontraron una segunda vida en las dictaduras latinoamericanas de las décadas del 70 y del 80. La colonia Dignidad de Chile es el ejemplo más documentado de esta continuidad del horror. El cruce entre el nazismo europeo y la represión latinoamericana. Walter Rauff, el inventor de las cámaras de gas móviles, habría asesorado a la DINA de Pinochet en técnicas represivas.
Hans-Ulrich Rudel fue asesor militar tanto de Pinochet como de Stroessner. El régimen de Videla en la Argentina ha sido analizado por historiadores como un espejo distorsionado del nazismo, con sus propias técnicas de desaparición forzada y exterminio. El descubrimiento del archivo de la Corte Suprema Argentina en mayo del año 2025 abrió nuevas líneas de investigación sobre las redes financieras internacionales del nazismo. Las cajas con propaganda nazi enviadas desde la embajada alemana en Tokio en 1941, que contienen miles de libretas de afiliación al partido en el exterior, podrían revelar los nombres y conexiones de la red de simpatizantes que facilitó tanto la llegada de la propaganda como posteriormente la de los fugitivos. La historia entonces de los nazis en América Latina es la historia de una falla sistémica de la justicia internacional, ¿no? Pero también es un relato sobre la resistencia de quienes se negaron a olvidar. Las decenas de miles de hombres con sangre en las manos encontraron refugio en un continente que por razones ideológicas, económicas y geopolíticas les abrió las puertas. Contaron con la complicidad de gobiernos como el de Perón en la Argentina, Stroessner en el Paraguay, el Pinochet de Chile, de sectores de la Iglesia Católica, de la inteligencia estadounidense y de las redes financieras suizas. La mayoría murió con total impunidad, como viejos con nombre falso en ciudades tranquilas de la Patagonia o en las playas del Brasil. Pero no todos. Adolf Eichmann fue juzgado y ejecutado en Jerusalén. Klaus Barbie fue condenado a cadena perpetua en Francia. Erich Priebke fue extraditado y condenado en Italia. Los archivos siguen hablando. Documentos desclasificados por Milei en Argentina en el año 2025, cajas de propaganda nazi descubiertas en la Corte Suprema de Buenos Aires e investigaciones en curso en el Uruguay, Chile y Brasil. La historia de los nazis en América Latina no es solo una historia del pasado, es también una advertencia sobre lo que ocurre cuando los estados deciden mirar hacia otro lado ante el crimen, cuando la ideología y los intereses económicos pesan más que la justicia y cuando el silencio colectivo, en este caso, permite que los verdugos vivan como ciudadanos notables. Y recordar que Erich Priebke fue inclusive presidente de la Asociación Argentino-Alemana. Al sur del Río Grande, esa historia todavía se está escribiendo. Muchísimas gracias. Este es Juan Carlos Navarrete. Espero les haya gustado este episodio, un poco largo, pero bastante interesante acerca de un tema que siempre andaba flotando por ahí, ¿no? Que es el de la influencia de los nazis en Latinoamérica, ¿no? Especialmente los que huyeron de la persecución de la justicia para que encaren sus actos criminales. Nos encontramos nuevamente en nuestro próximo episodio. Esto es nuestro podcast Crónicas al Sur del Río Grande. Muchas gracias.